¿Alguna vez has sentido que tu vida no te pertenece? ¿Que has sido despojado no solo de tus posesiones, sino de tu propia humanidad? ¿Que el sufrimiento es tan profundo que duele hasta respirar? Hoy quiero llevarte a un tiempo donde la oscuridad parecía reinar sin oposición, a una época donde millones de almas clamaban por libertad sin ser escuchadas, donde la crueldad humana alcanzó niveles que hoy nos cuesta comprender. Esta es la historia de Samuel, un hombre que en el año 1803 experimentó un infierno en la tierra, pero que descubrió que incluso en las cadenas más pesadas, incluso en la noche más oscura, la luz de Dios puede penetrar y transformar hasta el corazón más quebrantado. Samuel había nacido libre en una pequeña aldea en la costa occidental de África, en lo que hoy conocemos como Ghana. Era el año 1778, y Samuel creció rodeado del amor de su familia, de las tradiciones de su pueblo, de la belleza de su tierra. Su padre era un respetado artesano que tallaba máscaras ceremoniales con una destreza que pocos poseían, y su madre era una mujer de profunda sabiduría que conocía los secretos de las plantas medicinales y ayudaba a sanar a los enfermos de la aldea. Samuel tenía una esposa llamada Ama, una mujer de belleza extraordinaria y corazón noble, y dos hijos pequeños que llenaban sus días de alegría con sus risas inocentes. La vida era dura pero significativa. Había propósito en cada amanecer, había comunidad, había amor, había dignidad. Samuel no conocía a Dios de la manera en que lo conoceríamos hoy, pero en su corazón había una reverencia por lo sagrado, una conciencia de que existía algo más grande que él, y aunque no supiera nombrarlo con claridad. Todo cambió una noche del año 1803, cuando Samuel tenía 25 años. Los cazadores de esclavos llegaron a su aldea sin aviso, hombres armados que trabajaban para comerciantes europeos sedientos de mano de obra para las plantaciones del Nuevo Mundo. El ataque fue brutal y despiadado. Las chozas fueron incendiadas. Los hombres que resistieron fueron asesinados frente a sus familias. Las mujeres y niños gritaban con un terror que helaba la sangre. Samuel intentó proteger a su familia, luchó con la desesperación de quien lo ha perdido todo, pero fue golpeado salvajemente hasta quedar inconsciente. Cuando despertó, estaba encadenado junto a otros 50 hombres de su aldea. Sus muñecas sangraban por las cadenas de hierro. Su cuerpo entero ardía de dolor. Buscó con la mirada desesperada a Ama y a sus hijos, pero no los encontró por ningún lado. Lo último que vio antes de ser arrastrado hacia la costa fue su aldea convertida en cenizas, y el sonido de los lamentos de su pueblo resonando en sus oídos como una maldición eterna. El viaje en el barco negrero hacia las Américas fue una experiencia que desafía toda descripción humana. Samuel y cientos de otros africanos fueron hacinados en la bodega del barco, encadenados unos a otros en un espacio tan reducido que apenas podían moverse. El calor era insoportable, el aire viciado por el hedor de los cuerpos sudorosos, los excrementos y la muerte que acechaba constantemente. No había luz natural, no había agua suficiente. La comida consistía en migajas podridas que apenas mantenían vivos a los cautivos. Cada día morían varios hombres y mujeres, y a sus cuerpos eran simplemente arrojados al mar como si fueran basura. Samuel quería morir. Cada noche oraba a los espíritus de sus ancestros pidiendo que lo llevaran con ellos, que terminaran con ese sufrimiento insoportable. Pero algo dentro de él se negaba a rendirse, una chispa de vida que ni siquiera las circunstancias más inhumanas podían extinguir por completo. El viaje duró 2 meses interminables, y cuando finalmente llegaron al puerto de Cartagena de Indias, en lo que hoy es Colombia, Samuel había perdido tanto peso que era casi irreconocible. De los 50 hombres de su aldea que habían sido capturados, solo 22 sobrevivieron el viaje. Fueron desembarcados y llevados a un mercado de esclavos, donde hombres blancos con ropas finas los examinaban como si fueran ganado. Revisaban sus dientes, palpaban sus músculos. Los marcaban con hierro candente como si fueran propiedad sin alma. Samuel fue comprado por don Rodrigo Maldonado, un terrateniente español, dueño de una enorme plantación de caña de azúcar en las afueras de la ciudad. El precio pagado por él fue equivalente al valor de 2 mulas. Esa era su dignidad reducida a una transacción comercial. La vida en la plantación era un infierno sin fin. Samuel trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer bajo el sol abrasador del Caribe, cortando caña de azúcar con un machete que parecía pesar más con cada hora que pasaba. Sus manos se llenaron de callos y heridas que nunca sanaban completamente. Su espalda se curvó por el peso del trabajo constante,
Su piel se quemó hasta volverse casi negra por la exposición extrema al sol. Pero lo físico no era lo peor. Lo peor era el trato deshumanizante, los látigos que caían sin misericordia sobre su espalda cuando el capataz consideraba que no trabajaba lo suficientemente rápido, las humillaciones constantes, los insultos que le recordaban a cada momento que para ellos no era un ser humano, sino un objeto, una herramienta de trabajo que podía ser desechada en cualquier momento. Samuel compartía un barracón de madera podrida con otros 50 esclavos. Dormían en el suelo sobre esteras de paja infestadas de pulgas y otros insectos. La comida consistía en una mazamorra aguada de maíz una vez al día, apenas suficiente para mantenerlos con vida, pero nunca para saciar el hambre. Los domingos tenían mediodía libre, y en esas pocas horas Samuel simplemente se acostaba en el piso sin fuerzas, ni siquiera para moverse, de su cuerpo y su espíritu completamente destrozados. Había perdido a su familia, había perdido su tierra, había perdido su libertad, había perdido su nombre porque ahora simplemente lo llamaban por un número. Había perdido absolutamente todo lo que le daba significado a la vida. Pasaron 2 años de este sufrimiento constante, 2 años en los que Samuel se convirtió en una sombra de quien había sido. Muchos esclavos no sobrevivían más de 5 años bajo esas condiciones. Simplemente se rendían y dejaban que la muerte los llevara. Samuel veía a sus compañeros morir uno tras otro, algunos por enfermedad, otros por la brutalidad de los castigos. Algunos simplemente perdían la voluntad de vivir y se dejaban ir. Él mismo había contemplado el suicidio múltiples veces. Había pensado en ahorcarse con las cadenas que lo ataban, y en cortarse las venas con el machete de trabajo, en simplemente dejarse morir de hambre. Pero algo lo detenía siempre en el último momento, una voz interior que le susurraba que todavía había esperanza, aunque él no pudiera verla, aunque pareciera completamente imposible. Fue entonces cuando conoció a Marta, una mujer esclava mayor que trabajaba en la casa principal como cocinera. Marta había sido criada desde niña por misioneros católicos antes de ser vendida como esclava, y a pesar de todo el sufrimiento que había experimentado, mantenía una fe inquebrantable en Dios. Ella veía a Samuel consumiéndose poco a poco, veía la desesperación en sus ojos, y una noche se acercó a él en el barracón. Con una voz suave pero firme, le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. «Hijo, y sé que has perdido todo, y que el dolor que cargas parece imposible de soportar. Pero existe un Dios que ve tu sufrimiento, que cuenta cada una de tus lágrimas, que no te ha olvidado aunque te sientas completamente abandonado. Ese Dios envió a su Hijo Jesucristo para que llevara nuestro dolor, para que sufriera como nosotros sufrimos, para que en medio de las cadenas pudiéramos encontrar libertad verdadera, esa que ningún hombre puede quitarnos». Samuel la escuchaba con escepticismo. ¿Cómo podía existir un Dios bueno si permitía que sucedieran estas atrocidades? ¿Cómo podía hablar de libertad cuando estaba encadenado literal y figuradamente? Pero Marta no se rindió. Noche tras noche le hablaba sobre Jesús, sobre cómo había sido azotado y crucificado, sobre cómo había experimentado el rechazo y el abandono, mas sobre cómo en su muerte y resurrección había vencido el poder del pecado y de la muerte. Le enseñó a orar en secreto, porque los esclavos tenían prohibido practicar cualquier religión que no fuera la que sus amos aprobaban. Le compartió los pocos versículos de la Biblia que había memorizado, palabras que hablaban de un Dios que libera a los cautivos, que levanta al pobre del polvo, que consuela a los quebrantados de corazón. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro, donde el sufrimiento de Samuel alcanzaría niveles que pondrían a prueba hasta la fe más fuerte. ¿Cómo puede un hombre mantener su fe cuando las circunstancias no solo no mejoran, sino que empeoran dramáticamente? ¿Cómo puede seguir creyendo en un Dios de amor cuando el mundo parece estar gobernado por la crueldad y la injusticia? O lo que estaba por venir pondría a prueba todo lo que Samuel había comenzado a creer, pero también revelaría el poder sobrenatural de una fe que trasciende las circunstancias. Un día, don Rodrigo descubrió que algunos esclavos estaban reuniéndose en secreto para orar y estudiar la Biblia. El terrateniente entró en una furia descontrolada. Consideraba que cualquier forma de organización o espiritualidad entre los esclavos era una amenaza a su autoridad. Ordenó una investigación brutal para descubrir quiénes eran los líderes de estas reuniones. Bajo tortura, uno de los esclavos más débiles delató a Marta como la principal organizadora. Lo que siguió fue una pesadilla que Samuel jamás olvidaría. Marta fue atada a un poste en el centro de la plantación, y frente a todos los esclavos que fueron obligados a presenciar,
Fue azotada con tal ferocidad que su espalda quedó convertida en carne viva. Pero lo que impactó a Samuel no fueron los gritos de dolor, sino lo que no escuchó. Marta no maldijo a sus torturadores, no rogó por misericordia. Simplemente oraba en voz baja pidiendo perdón para ellos, repitiendo las palabras que Jesús había dicho en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de 50 latigazos, cuando Marta ya apenas respiraba, don Rodrigo ordenó que la colgaran de los brazos en ese mismo poste y la dejaran allí como advertencia para todos los demás. Durante 3 días, Marta permaneció colgada bajo el sol abrasador, sin agua, sin comida, su cuerpo destrozado por el castigo. Samuel y los otros esclavos solo podían verla de lejos mientras trabajaban, no se les permitía acercarse ni ayudarla. Era una imagen que quebrantaba el alma. Ver a una mujer de Dios sufriendo de esa manera, por simplemente haber compartido un mensaje de esperanza. Samuel sentía que toda la fe que había comenzado a desarrollar se desmoronaba. Si Dios existía, ¿cómo podía permitir esto? Pero entonces algo extraordinario sucedió que nadie esperaba. En la mañana del tercer día, cuando todos pensaban que Marta ya habría muerto, su voz se escuchó cantando. Era débil, quebrada, pero inconfundible. Cantaba un himno antiguo sobre la fidelidad de Dios, sobre cómo Él es refugio en tiempos de angustia, sobre cómo su amor permanece para siempre. Los esclavos que trabajaban en los campos más cercanos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Algunos lloraban abiertamente, otros cayeron de rodillas. Incluso algunos de los capataces, hombres endurecidos por años de crueldad, se quedaron paralizados ante la escena. ¿Cómo era posible que alguien en ese estado de sufrimiento pudiera cantar sobre el amor de Dios? Esa noche, don Rodrigo ordenó que bajaran a Marta, no por misericordia, sino porque su resistencia lo perturbaba profundamente. Desafiaba todo su concepto de poder y control. Marta fue llevada de vuelta al barracón donde murió pocas horas después, rodeada de Samuel y otros esclavos que oraban por ella. Sus últimas palabras fueron dirigidas a Samuel. Le tomó la mano con sus dedos destrozados y le dijo: «No dejes que este sufrimiento apague tu fe, déjalo que la fortalezca. Dios no nos prometió una vida sin dolor, pero sí nos prometió que nunca nos abandonaría, que estaría con nosotros en el fuego y en las aguas profundas. Un día seremos libres, si no en esta vida, ahora en la eternidad que nos espera». Y con esas palabras, Marta exhaló su último aliento, con una paz en su rostro que contrastaba violentamente con el horror de su cuerpo destrozado. La muerte de Marta marcó un punto de quiebre para Samuel. En lugar de destruir su fe, la fortaleció de una manera que él mismo no podía explicar. Entendió algo profundo esa noche, que la verdadera libertad no está en las circunstancias externas, sino en el estado del alma, que pueden encadenar el cuerpo pero nunca el espíritu de quien está anclado en Dios. Samuel comenzó a reunirse en secreto con otros esclavos, con mucho más cuidado esta vez, enseñándoles lo que Marta le había enseñado a él. No predicaba rebelión física, predicaba libertad espiritual. Predicaba que cada uno de ellos tenía un valor infinito ante los ojos de Dios, que ningún hombre podía quitarles su dignidad inherente como hijos de Dios. Durante los siguientes 5 años, Samuel se convirtió en un líder espiritual silencioso entre los esclavos. Su fe no cambió sus circunstancias inmediatas, seguía siendo esclavo, seguía siendo golpeado, seguía trabajando hasta la extenuación. Pero había algo diferente en él, una luz en sus ojos que no estaba antes, una fortaleza interior que desconcertaba incluso a los capataces más crueles. Soportaba los castigos sin quebrarse, ayudaba a los más débiles incluso cuando él mismo apenas tenía fuerzas, oraba por sus opresores en lugar de odiarlos. No era que el dolor hubiera disminuido, sino que había encontrado una fuente de fortaleza que iba más allá de sí mismo. En el año 1810, de las olas de los movimientos independentistas comenzaron a sacudir a las colonias españolas en América. Las ideas de libertad e igualdad que venían de Europa y de las revoluciones en Haití llegaban como susurros a las plantaciones. Don Rodrigo, cada vez más paranoico ante la posibilidad de una rebelión de esclavos, intensificó la vigilancia y los castigos. Cualquier esclavo sospechoso de estar en contacto con ideas revolucionarias era torturado y ejecutado públicamente. Samuel sabía que era cuestión de tiempo antes de que descubrieran sus reuniones de oración. Sabía que probablemente compartiría el destino de Marta. Pero en lugar de llenarse de miedo, sintió una paz sobrenatural, una certeza de que Dios estaba en control incluso de esto. La noche que temía finalmente llegó.
y un traidor entre los esclavos reveló a don Rodrigo la ubicación de una de las reuniones secretas. Los guardias irrumpieron cuando Samuel estaba orando con un grupo de 20 esclavos en un granero abandonado. Todos fueron arrestados y encadenados, y don Rodrigo personalmente interrogó a Samuel para saber quién más estaba involucrado. Cuando Samuel se negó a delatar a nadie, fue sometido a torturas que probaban los límites de la resistencia humana. Le quemaron con hierros candentes, le dislocaron los hombros, le arrancaron las uñas una por una. Pero Samuel no gritó maldiciones, no suplicó por su vida. Simplemente oraba en voz baja, pidiendo fortaleza para soportar, pidiendo perdón para sus torturadores, dando gracias a Dios por considerarlo digno de sufrir por su nombre. Don Rodrigo, frustrado por no poder quebrar a Samuel, decidió hacer un escarmiento público que aterrorizara a todos los demás esclavos. Ordenó que Samuel fuera crucificado, una forma de ejecución que raramente se usaba, pero que enviaba un mensaje claro. Era el año 1812, y Samuel tenía 34 años cuando fue llevado a una colina cerca de la plantación. Construyeron una cruz tosca de madera y clavaron sus manos y pies, mientras cientos de esclavos eran obligados a presenciar la ejecución. El dolor era indescriptible. Cada respiración era una agonía. El sol del mediodía quemaba su piel destrozada. Pero mientras colgaba de esa cruz, Samuel hacía algo que nadie esperaba. Predicaba. Con voz quebrada pero audible, hablaba sobre Jesús, sobre cómo había muerto en una cruz exactamente así, sobre cómo su sangre había comprado la libertad de toda la humanidad, y sobre cómo no había cadena ni muerte que pudiera separarnos del amor de Dios. Los esclavos que presenciaban la escena lloraban abiertamente, pero no eran lágrimas solo de tristeza, eran lágrimas de algo más profundo, un reconocimiento de que estaban presenciando algo sagrado, algo que trascendía el horror del momento. Incluso algunos guardias, hombres que habían visto innumerables ejecuciones sin inmutarse, sentían una incomodidad profunda, como si supieran que estaban participando en algo terriblemente equivocado. Don Rodrigo observaba desde lejos, su rostro una máscara de furia contenida, porque en lugar de quebrantar el espíritu de los esclavos, la ejecución de Samuel parecía estar fortaleciendo algo en ellos. Samuel permaneció en esa cruz durante 6 horas antes de morir. Y con eso, el hombre que había perdido absolutamente todo, que había sido despojado de su libertad, de su familia, de su dignidad, que había sufrido horrores inimaginables, ese hombre exhaló su último aliento, no como una víctima, sino como un vencedor, porque había encontrado una libertad que ninguna cadena podía romper. Había encontrado una vida que ni siquiera la muerte podía quitarle. Pero la historia no termina con la muerte de Samuel, porque Dios nunca desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Esa noche, algo cambió en la plantación de don Rodrigo. Los esclavos que habían presenciado la ejecución ya no eran los mismos. Algo se había roto en su interior. El miedo que los había mantenido sumisos se había transformado en algo más poderoso. 3 meses después, ni inspirados por el testimonio de Samuel y de Marta, un grupo de esclavos organizó una fuga masiva. No fue una rebelión violenta, fue simplemente un éxodo silencioso en medio de la noche. Más de 100 esclavos huyendo hacia las montañas, donde grupos de cimarrones vivían libres. Muchos fueron recapturados y ejecutados, pero otros lograron llegar a la libertad, y en esas comunidades cimarronas establecieron iglesias donde el evangelio era predicado, donde el nombre de Samuel y Marta era recordado como mártires que habían pagado el precio máximo por su fe. Don Rodrigo Maldonado, por su parte, nunca volvió a ser el mismo después de ejecutar a Samuel. Comenzó a tener pesadillas terribles, donde veía el rostro de Samuel mirándolo con perdón, donde escuchaba sus oraciones pidiendo misericordia para él. Su salud mental se deterioró rápidamente, y se volvió paranoico y errático. Su plantación comenzó a decaer porque ya no podía administrarla adecuadamente. Murió 5 años después, consumido por una culpa que nunca pudo sacudirse, susurrando en su lecho de muerte palabras incoherentes sobre un esclavo que oraba por él mientras lo torturaba. La historia de Samuel eventualmente llegó a oídos de los movimientos abolicionistas que comenzaban a tomar fuerza en esa época. Su testimonio fue documentado por un fraile franciscano que había escuchado los relatos de los esclavos que lograron escapar, y se convirtió en uno de los muchos testimonios usados para demostrar la brutalidad inhumana de la esclavitud y la necesidad urgente de abolirla. Aunque Samuel nunca vio la libertad física en su vida, su fe y su sacrificio contribuyeron a un movimiento que eventualmente libertaría a millones. Y ahora quiero hablarte directamente a ti que has escuchado esta historia
que quizás te ha resultado difícil de procesar por su crudeza y dolor. Puede que estés pensando que tu situación no se compara con el sufrimiento de Samuel, o tal vez estás pasando por tu propio infierno, que para ti es igual de devastador. Quiero que entiendas algo fundamental. Dios no mide el sufrimiento en escalas comparativas. Tu dolor es real y válido ante Él, sin importar cómo se compare con el de otros. La historia de Samuel nos enseña verdades profundas, que trascienden el tiempo y las circunstancias. Primero, que la verdadera libertad no depende de nuestras circunstancias externas, sino del estado de nuestra alma. Samuel estaba físicamente encadenado, pero espiritualmente más libre que sus opresores. No, tú puedes estar atravesando situaciones que te hacen sentir atrapado, ya sea por deudas, por relaciones tóxicas, por adicciones, por traumas del pasado, pero quiero que sepas que en Cristo hay libertad verdadera, esa que nadie te puede quitar. Segundo, que el sufrimiento no es evidencia de que Dios te ha abandonado, sino muchas veces es el crisol donde la fe más profunda se forja. Samuel no encontró a Dios cuando su vida era cómoda en su aldea, lo encontró en el fondo del barco negrero, en la brutalidad de la plantación, en el testimonio de Marta muriendo en paz. A veces Dios permite que pasemos por el fuego, no para destruirnos, sino para purificarnos, para quemar todo lo superficial y dejar solo lo eterno. Tercero, que tu vida tiene un propósito que va más allá de tu comodidad personal. Samuel pudo haber maldecido a Dios y morir amargado, pero eligió creer, elegir confiar, eligió compartir esa fe con otros incluso cuando le costó todo. Y aunque murió en una cruz, su legado vivió y tocó vidas que él nunca conoció. Tú también tienes un propósito. Las dificultades que estás enfrentando hoy pueden ser el testimonio que alguien más necesita escuchar mañana para no rendirse. Si hoy sientes que has perdido todo, si sientes que el dolor es demasiado grande para soportar, si sientes que Dios está ausente en medio de tu sufrimiento, quiero invitarte a hacer lo que Samuel hizo. No te rindas, no dejes que la amargura envenene tu corazón, no permitas que las circunstancias definan tu identidad. Clama a Dios incluso cuando no entiendas por qué permite lo que estás viviendo. Busca su presencia especialmente en los momentos más oscuros. Confía en que Él tiene un plan, incluso cuando no puedas verlo. La fe de Samuel no cambió sus circunstancias inmediatas, pero cambió todo lo que importaba. Cambió su corazón, cambió su perspectiva, cambió su eternidad. Y esa misma fe está disponible para ti hoy. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas dar un paso hacia Dios, con el corazón abierto, y Él hará el resto. Si esta historia impactó tu vida, si sentiste que Dios te estaba hablando a través del testimonio de Samuel, te invito a que te suscribas a este canal. Cada semana compartimos historias reales de hombres y mujeres que han enfrentado pruebas extremas, pero han encontrado en Dios la fortaleza para perseverar. Suscríbete si deseas fortalecer tu fe en medio de las tormentas de la vida. Suscríbete si necesitas recordatorios de que no estás solo en tu sufrimiento. Suscríbete si quieres ser parte de una comunidad que cree que con Dios todas las cosas son posibles. No permitas que esta sea solo una historia más que escuchaste. Permite que sea el catalizador que encienda en ti una fe inquebrantable. Dios te bendiga abundantemente y recuerda, Él ve cada lágrima que derramas, cuenta cada paso que das en medio del dolor y promete que nunca te dejará ni te desamparará.